La criminalística pertenece a las ramas penales, criminológicas y criminalísticas. El vocablo tiene su origen en los vocablos del latín crimines, que significa crimen, y logos, que significa estudio. El derecho penal se encarga del estudio de los elementos del delito. Es dogmático, en tanto que la criminalística estudia los factores biológicos que causan el delito. Estudia el dónde, cuándo, cómo y con la participación de quien se cometió el delito. No le interesa la causa social, los fenómenos ambientales que incidieron en la comisión de un hecho punible. No le interesa el motivo ni la sanción. La criminalística busca determinar el hecho criminal. Se puede decir que a partir de este momento que el proceso penal, independientemente de que exista el sistema acusatorio, inquisitivo o los sistemas mixtos, a partir del momento de oficializarse esos conocimientos con el nombre de criminalística, comienza una nueva historia. Hasta ese momento la investigación penal era técnica y en buena medida empírica. A partir de ese momento pasó la investigación penal, la investigación criminal y los procesos penales a ser científicos. Por eso el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal establece: las pruebas se aprecian por el tribunal según su libre convicción, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Esto quiere decir que los jueces, para apreciar las pruebas, deben emplear las máximas de experiencia, que es de vital importancia, ya que es la forma de traducir la criminalística a la utilidad procesal. A través de estas podemos ver cómo se convierte una evidencia física en un indicio penal o en una prueba penal. Bertillon es el creador del sistema conocido como bertillonaje, usado en todo el mundo hasta hace poco, y actualmente se sigue aplicando pero con menor intensidad, y es un sistema que consiste en la identificación de personas a través de la medición de sus huesos. Eso es antropometría. Se miden los dedos, fémur, cráneo, y a toda persona se puede llegar a identificar, porque ninguna persona tiene exactamente las mismas dimensiones, y con un número determinado de mediciones entre cráneo, dedo, fémur, se puede establecer que una persona es esa persona y no otra. Bertillon creó el primer laboratorio técnico policial del mundo, y posteriormente Hans Cross funda la criminalística. Pero no hay que confundir las cosas. La historia de la criminalística comienza con Hans Cross en 1892, porque fue quien le dio sentido organizativo a todos los métodos científicos que procuraban investigar y determinar la verificación del delito. Hasta ese momento, cada uno de los diferentes investigadores lo que buscaban era identificar algo particular. Por ejemplo, a través del bertillonaje se busca identificar a la persona. Vidocq buscaba combatir el delito, organizado o individual, en tanto que Hans Cross lo que busca es la verificación científica del hecho. Esto nos lleva a especificar el objeto de la criminalística. Principios de la criminalística. La criminalística como ciencia tiene sus propios principios, y estos principios científicos tratan de darle herramientas al criminalista para que cumpla su función de investigación. Tenemos el principio de uso. Este principio se basa en que todo hecho criminal se van a emplear o van a actuar factores mecánicos, físicos, químicos o biológicos. El criminalista va a iniciar la investigación, se estudiarán las evidencias y de acuerdo a los cambios que deben haberse producido se determinará qué tipo de agente produjo ese cambio.
Principio de producción. De acuerdo a este principio, todo hecho criminal es generador o va a producir evidencias físicas. Todo hecho criminal produce evidencia material. Principio de correspondencia. Tiene que ver con los agentes mecánicos. Cuando un cuerpo de mayor cohesión molecular actúa o se pone en contacto con un cuerpo de menor cohesión molecular, va a producir un grabado, va a dejar un vestigio o rastro, y ese rastro puede permitir llegar a la identificación de los caracteres del instrumento de comisión. La forma de ese rastro me puede permitir reconstruir el agente mecánico. Principio de reconstrucción. De acuerdo al principio de reconstrucción y mediante el análisis adecuado y exhaustivo de la evidencia física, se puede saber cómo se desarrollaron los hechos. El análisis técnico criminalístico científico adecuado del sitio del suceso y de todas las evidencias colectadas en el tetraedro criminalístico va a permitir establecer, dilucidar cómo se desarrolló el hecho criminal. Este principio es fundamental, ya que reúne todas las referencias que nos permitirán reconstruir cómo se produjo el hecho criminal. Principio de intercambio de evidencia o principio de Locard. Este principio se le debe a Edmund Locard y plantea la interrelación entre la víctima, autor, sitio del suceso, medios de comisión, es decir, el tetraedro de la criminalística que interrelaciona estos factores con las características de las evidencias físicas involucradas o encontradas y va a producir traslado, transferencia, intercambio de la evidencia de uno de esos factores al otro. El intercambio se produce por las características de adhesividad de la propia evidencia que permiten que se adhiera. Por eso podemos encontrar, por ejemplo, cabellos de la víctima en la ropa del autor. El principio de intercambio nos permite establecer que entre el tetraedro de la criminalística siempre va a haber intercambio en esa evidencia.